novedades ahora en el marco de la causa que investiga la deuda de Correo Argentino. ¿Por qué? Porque la decisión de la Cámara es que decida la Corte Suprema ahora, Darío. Sorpresivo fallo. A ver, Ariel Lijo tiene la causa, avanzó, indagó a Watt y a otros integrantes de lo que es Correo Argentino, no resolvió la situación procesal. De ese planteo se fue a la Cámara del Crimen, la Cámara Federal, mejor dicho, confirmó el rechazo y los abogados de los apelantes fueron a casación. En el 99,9% de los casos donde por este tipo de planteo de nulidad va a la casación dice no al lugar. Pero está el Correo, está Mauricio Macri, está un ministro como Oscar Aguad, y llamativamente por 2-1, la sala 4 de la Cámara de Casación dispuso abrir el recurso y remitir lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia. Recalco esto porque la sala 4 tuvo la causa, por ejemplo, del memorándum a la AMIA y no abrió ningún recurso. Y había presos, había prisión preventiva, había procesamiento. Y la sala 4, repito, no abrió ningún procesamiento. Quiero decir algo, digo la sala 4 porque cuando cambie el gobierno que es la 4. va a haber que ver algunos fallitos que tuvo en su momento. Entonces el doctor acá me puede... Bueno, hay una situación muy complicada con el estado de salud de Timerman también. También, en esa causa que es importante recordar, ¿no? Y un tema también de humanidad. Sí, porque claro. tenía un cáncer tremendo, pobre Héctor, y no le permitían viajar a Un Estados datito Unidos. menor, uno de los integrantes es Mariano Borinsky, que es el director del proyecto 2020 para reforma del Código Penal. No sé si... Bueno, tenemos al doctor Fernando Herrera, ahora vamos a hablar con él, pero primero compartimos con usted y le agradecemos por estar aquí lo que decía Horacio Verbitsky en las últimas horas respecto del presidente de la Nación y su miedo de ir preso. Macri tiene que responder por una cantidad de cosas. A eso se sumaría probablemente algunas cuestiones vinculadas con el blanqueo. La Corte Suprema tiene en este momento una causa en la cual el diputado Felipe Solá objetó el decreto en el que Macri amplió la posibilidad de blanqueo para sus familiares. La Corte no ha rechazado ya esa presentación y sospecho que están esperando el momento oportuno para darle lugar, para hacerle lugar. Si ahí habría otra causa que comprometería al presidente. De modo que sí, creo que tiene motivos para estar preocupado. No, y aparte es una realidad, no solamente tiene la causa del Correo, tiene varias causas más. Bueno, yo mencionaba parques eólicos, que era la que... eólicos también está complicada, y todo el tema de lo que es el conflicto de interés. A ver, claro. El tema puerto. que es un verso. A ver, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles con la función pública. Este gobierno es un delito en sí mismo, porque este gobierno tenía contacto con un montón de empresarios cuyos principales fueron al gobierno, es decir, cruzaron el mostrador. Claro. Y estaban del mismo lado del mostrador a la misma vez. Deleguen la firma, ¿recordás el deleguen la firma que contaba Laura Alonso? Bueno, se recomendaba porque justamente todos estaban complicados en esa situación. Pero hay un dato que es peor todavía. Si bien cruzaron el charco, en el ente regulador pusieron un empleado de ellos. También, por las dudas. En el caso de la luz. Exactamente. Porque está, en el ENRE son todos empleados o ex empleados de las principales empresas. Por eso no sancionaron tan duramente del AP, que le había comprado un ex. Esto que digo yo, el conflicto de interés que es negociación, hace 4 años que lo digo. O sea, no cambié yo. Sí. Cambiaron las circunstancias. Y lo digo y va a pasar. No hay alternativa que escapen de ese delito que no es tan grave, de 1 a 6 años de prisión. Pero está claro, en la mayoría de las empresas donde el gobierno negoció con el Estado, hay funcionarios que estuvieron del otro lado del mostrador. ¿Cómo se llama eso? Negociaciones incompatibles con la función pública. Está el doctor acá y no me puede dejar mentir. Sin duda. Fernando Herrera, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. De todas estas causas que hablamos respecto de Mauricio Macri, sabemos, en un momento habíamos repasado 7 causas vigentes. En esta es la única causa en la cual está llamados indagatorias. En el resto de la causa ni siquiera se produjo la formal acusación a ningún imputado. En ninguna, únicamente en la causa del Correo. Para hacer un resumen y llegar al punto concreto, recordemos que el Grupo Macri tenía la concesión del Correo desde el año 97 hasta el año 2003, que fue Néstor Kirchner quien revocó la concesión que le había otorgado a Macri, porque había abonado solamente un año del canon que le correspondía al Estado. Desde el 2003 hasta el 2015 hubo 12 años de intentos del Grupo Macri de celebrar acuerdos espurios con el Estado.
a los efectos de poder condonar, ni siquiera prevalecer una quita de la deuda, casi en su totalidad. 15 años de intento durante el gobierno kirchnerista que fueron negados en su totalidad. Reitero, fueron presuntos intentos y quisieron lograrlo en todo momento. No pudieron. ¿Hasta qué año? Hasta el año 2015-2016, justamente con el gobierno de Mauricio Macri. Comienza la investigación, son llamados indagatorias Oscar Aguad y el resto de los funcionarios. Todavía no se resuelve la situación procesal de ellos. Es allí cuando los abogados de los imputados interponen lo que se denomina una excepción por falta de acción, manifestando de que no había delito. ¿Por qué? Porque ese acuerdo espurio que habían celebrado con el Estado no se había consumado. Recordemos que la deuda originaria era de 290 millones de pesos en el año 2001. Que eran dólares. En dólares, y actualmente suma hasta el momento del acuerdo 4.500 millones de pesos. ¿Cuál fue el acuerdo que celebró Macri con su propio grupo, el Estado, con el grupo Macri, con el Correo? Fue pagar únicamente la deuda originaria del 2001 de 290 millones, sin los intereses y en 15 cuotas anuales. Es decir, 15 años sin pagar un solo centavo de interés. Se presenta este acuerdo ante la Cámara Comercial, se corre vista a la Fiscalía Comercial y que dice, esto es en perjuicio del Estado, esto es un acuerdo claramente espurio, fuera del derecho, ilegal, que afecta claramente al Estado. Y es ahí donde ante el rechazo de este acuerdo se inician las acciones penales que llevan ahora a la presentación de la excepción por falta de acción. El hijo lo rechaza la Sala Segunda de la Cámara Federal. La Cámara de Casación también lo rechaza. Ante la interposición de un recurso ante la Corte, raramente, como dijo el doctor Villarroel, increíble, se trata de un hecho que no es una sentencia definitiva. El criterio histórico de la Sala Cuarta es no conceder ningún recurso ante la Corte cuando no se trate de una sentencia definitiva. Increíblemente lo concede, yendo contra la doctrina de su propio criterio, ¿no? Sí. Es realmente sorprendente esta situación. Lo que se está discutiendo va a ser rechazado por la Corte claramente esta circunstancia. Porque es anómala, ¿no? No, porque aparte el criterio que manifiestan claramente es este. La falta no es el momento procesal oportuno para solicitar una falta de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está de la definición de la situación procesal, dice el remedio procesal, es el sobreseimiento. Y eso se va a resolver cuando Ariel Lijo tome la consideración y resuelve la situación procesal. Igualmente yo creo que los abogados de los imputados en esta causa en su momento interpusieron esta medida o este pedido. Yo creo que actualmente, si lo tuvieran que hacer, no lo harían. Porque estoy seguro que esto acelera el procesamiento de los imputados. Claro. Los va a acelerar. O sea, fue una mala estrategia. Es que en su momento, cuando las circunstancias políticas Macri del presidente. país, la política del país, no podíamos devenir de lo que podía ocurrir en este momento, interpusieron esto. Actualmente, obviamente, lo tienen que recurrir. Ahora tengo una pregunta, ¿no es mucho peor, Daniel, la causa de las autopistas? Ese reparto con juicio falso del CIADI, esa entre el expresidente del Real Madrid, donde se repartieron 500 millones de dólares. Bueno, eso también está en trámite, está bastante avanzado la denuncia de la gente de... Porque acá no había juicio. En realidad, no. Vos estás hablando del tema de los peajes, solamente, ¿no? Donde se prorrogó arbitrariamente y unilateralmente. La segunda es lo que se pagó. Exactamente. Sin juicio acá al CIADI. Es que no podía haberse prorrogado, y el tema del CIADI tiene que ver con que se planteó un reclamo en el aire y acá dijeron, en vez de que hagan el reclamo, le pagamos nosotros. Es una cosa que no tiene... el Estado cerró 400 millones de dólares. 400 nada, ¿no? Como si nada. O sea, eso debe ser revisado también. Y después aumentaron los peajes. Aumentaron los peajes. Bueno, está también la causa de parques eólicos, en la que estaba involucrado Carlos Tevez también. Después lo escuchamos a Carlos Tevez. Una vaquita. Le hicieron poner plata. Y después Carlos Tevez decía ante los medios de comunicación, bueno, yo confiaba en Mauricio Macri, era como un padre para mí, entonces él me decía, ven, invertí en esto. Uno a veces entiende que si desconoce estos grandes negocios... Pero ahí está Gianfranco también. Bueno, a ver, hemos hablado con el doctor muchas veces de la gran cantidad de causas, porque hay algo que está muy tapado. ¿Se acuerdan de la causa de los Panama Papers? Sí. Muchos creen que está terminada. No está terminada. Está en el fuero penal tributario, porque lo que se investiga su evasión tributaria de Mauricio Macri y de la familia de Macri. Es decir, la causa está stand-by, está tranquilizada. Y otros tantos más. Y otros tantos más, porque te acordás que la tenía Sebastián Casanelo, ahí apeló el fiscal Delgado, y la Cámara dijo, no corresponde a la justicia federal porque no hay lavado ni otro delito. Y lo que hizo Casanelo es mandarla a penal tributario, doctor, que está, el otro día averigüé, en pleno trámite. Pleno trámite. Es el término utilizado siempre. Exacto. Igual no nos olvidemos que estamos llegando a fin de año. Como Oro Pi, creo que varios adelantan su jubilación, ¿no?
que en su momento no lo hubieran pensado antes de octubre, pero bueno, van a adelantar su jubilación y ahí va a ser complicado muchas causas que están en instrucción y van a tener que llevarse nuevamente con los nuevos jueces. Esto es una situación compleja. Lo que sí creo, claramente, recuerdo la causa a la cual hacía referencia del Correo Argentino, para volver, no estaba consumado, ¿sí?, el pago, el acuerdo espurio al cual habíamos hecho referencia, ¿sí? Pues justamente la intervención, la denuncia, es en grado de tentativa y ese fue el argumento de esta medida solicitada por los abogados de los imputados, de que nunca se llevó a cabo ese acuerdo. Lo que le contesta el juez en este sentido, dice claramente, ante cualquier tipo de oposición en este estado del proceso, existe el grado de tentativa de los delitos. Y en segundo término, está todavía por definirse la situación procesal. El remedio es el sobreseimiento. Esto es incorrecto, no tiene por qué proceder. Ahora hay otro dato también que no es menor, lo que decía ayer José Luis Gioja, esta famosa PPP. La empresa privada, ¿de quién es? ¿Quién estaba en la PPP? No, porque realmente hay que empezar a plantearse, y hablamos de 5.300 millones de dólares. No es un tema menor. ¿Quiénes eran las empresas, los dueños de las constructoras con las que se iban a hacer las famosas negocios? PPP, ¿con qué crédito? Claro. Vuelvo a lo que dije antes. Los empresarios se hicieron cargo del Estado. Y en el Estado había un empresario. En el medio, el negocio era entre ellos. Y esto está claro. Es decir, todo empresario estaba vinculado con Mauricio Macri, directa o indirectamente, y recibía obras o beneficios que tenía con Mauricio Macri. Si le vamos para el otro lado, en lo que se habló tanto en el gobierno anterior, el tema de la obra pública, a ver, Lázaro Báez no era empresario. Teóricamente contrató con el Estado. Acá, previamente, ya se sabía que los empresarios eran amigos del que asumía el poder. Bueno, hay otro tipo de diálogo, otro tipo de relación. Y nadie va a mandar frente Mauricio Macri a sus empresarios amigos. De hecho, acá, más allá de las PPP, a uno. Más allá y de al padre. Me parece que excede a todos los ámbitos. Le pregunto a los dos, como abogados, ¿no? Porque esto va a provocar un desfile de funcionarios por Comodoro Pi. Esto que explicaba Laura Alonso y decía, bueno, no, se pide que deleguen la firma en un segundo, digamos, como si la injerencia de ese primero no tuviera semejante injerencia sobre sus empleados, ¿no? Quienes forman parte, en ese caso, de quienes están debajo de él. ¿Es posible separar esa figura y decir, bueno, pero se delegó la firma? Porque esto habrá sucedido en miles de casos. Déjame que te agregue algo. No va a poder delegar su firma ahora que va a indagatoria. Va a tener que firmar ella. Ahí va a tener un problema. El tema de Aranguren y el tema de energía. Pero más allá de Laura Alonso y Aranguren, digo, ¿debe replicarse la misma situación en una gran cantidad de funcionarios? Si no, vamos a tener una serie de situaciones en las cuales van a devenir a futuro que van a ser mucho más complicados. Por eso yo lo que creo es que, como bien decía el doctor, empresarios amigos por un lado, empresarios espiados por el otro. Los no amigos espiados, los empresarios amigos. Bueno, pienso en Dietrich, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de circunstancias particulares. ¿Por qué se distribuían de esa manera? Por eso también deriva después la causa de espionaje. Entonces, ¿quiénes son amigos y quiénes no lo son? Dada la circunstancia a la cual hacía referencia Daniela, resulta claro que todo intento por no someterse al proceso o algún llamado, no te olvides que Laura Alonso, en todo momento, ¿qué fue lo que hizo? Denegar información a los organismos y la propia justicia de la función que le correspondía a la Oficina Anticorrupción. Si en un momento le habían llamado indagatoria, dame la información de cómo fue tu tarea y tu función desde el momento que está funcionando. ¿De qué? ¿Qué causas querellaste en Comodoro Pi? ¿Cuáles no? La auditoría le solicitó información. Bueno, que como ella no querellaba, tampoco quería aportar información para que otra persona... Pero partamos de la base que el cargo de Laura Alonso está mal de inicio. No es abogada, es oficialista, digo que estaba enamorada de Macri. O sea, que no iba a querellar a funcionarios de Macri. Y lo dijo en televisión. Públicamente. Pero analicemos el espíritu del concepto de corrupción. Es es actuar de la Oficina Anticorrupción. Claro. Justamente, el espíritu del delito de corrupción. No existe otra. Hoy estamos ante esa circunstancia. Todo está muy relacionado porque estamos en un momento, en una situación en la cual nos vamos a encontrar, como dije recién, de acá a diciembre con muchas novedades. Fernando, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a 3 de febrero porque allí se dio el encuentro entre el expresidente uruguayo Pepe Mujica y el presidente electo de los argentinos, hablamos de Alberto Fernández. Allí está Claudio Cardoso. Claudio, buenas tardes.